Buenas noches, bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. Hoy vamos a hablar del nuevo Parlamento, cómo quedó conformada esta Cámara de Representantes sin mayorías, qué desafíos representa esto, y vamos a recibir a diputados electos del Frente Amplio y del Partido Colorado. Tras el escrutinio final de las elecciones nacionales, se confirmó la conformación final del Parlamento para la próxima legislatura, que asumirá en febrero de 2025. El Senado tendrá mayoría del Frente Amplio con un total de 16 bancas, mientras que el Partido Nacional logró obtener 9 y el Partido Colorado 5. En tanto, en la Cámara de Diputados, ni la coalición republicana ni el Frente Amplio tendrán mayoría. La Cámara Baja se conformará con 48 bancas del Frente Amplio, 29 del Partido Nacional, 17 del Partido Colorado, 2 de Identidad Soberana, 2 de Cabildo Abierto y 1 del Partido Independiente. El Senado tiene otras potestades. El Senado tiene nada menos que es quien vota las venias para los entes, vota los embajadores, los ascensos de los militares, por poner algún ejemplo. Entonces hay una importancia en el Senado central. En la otra Cámara lo que tenemos son una multiplicidad de partidos con diputados que sí o sí vamos a tener que ir a acordar o tratar de buscar para cada uno de los temas las mayorías que se necesiten, porque el crecimiento que estamos teniendo no nos permite perder tiempo en tires y aflojes, sino que hay que darle tranquilidad al país entero de que el gobierno que llega a tener el Ejecutivo tiene los respaldos en el Parlamento. Y el segundo mensaje tiene que ver con buscar acuerdos, porque nadie tiene mayoría parlamentaria. La primera vez que ocurre, que de que hay balotaje nadie tiene mayoría parlamentaria, con lo cual nos obliga, es una linda obligación, es una linda oportunidad a buscar acuerdos. A buscar acuerdos quiere decir de ir en busca del otro, no de conseguir mayoría, buscar acuerdos que estén por encima de las lógicas partidarias. Que pensemos no en Peñarol ni en Nacional, pensemos en Uruguay. Y esa va a ser la lógica. Ahora, como nadie tiene mayoría, es mucho más importante conseguir el Poder Ejecutivo. En estos 5 años dijeron no a todo, se opusieron a todo. Si entendieron el mensaje como lo entendimos nosotros, hay un cambio de chip y estamos dispuestos a sentarnos a acordar cosas. Es un gusto recibir esta noche a Julieta Sierra, MPP, diputada electa por el Frente Amplio, Bruno Giometti, Miluno, Partido Comunista, Frente Amplio también, a Matías Duque, Partido Colorado, lista 25, y a Diego Ribeiro, también lista 25, Partido Colorado. Invitamos, por supuesto, también a diputados del Partido Nacional, pero bueno, la agenda está muy cargada de cara al balotaje y no se les hizo posible estar hoy presentes aquí en BTV. Pero bueno, quiero empezar por el principio, que es que me cuenten, y voy a empezar por Julieta, por ser mujer, y te tengo aquí a mi izquierda. ¿Cómo llegas a la política? Bueno, yo soy de Fray Bentos, vengo de una familia politizada, pero no militante. Yo no me crié en una familia militante partidaria, sino politizada de izquierda, en el sentido de que es importante aportar algo, lo que uno pueda, para mejorar las condiciones de vida de otro. No en términos macros, sino la cortita, en el barrio, inserción en ese sentido. Y bueno, eso obviamente es una formación con la que uno crece. Pero empiezo a militar puntualmente en la campaña del 2014, que es cuando me mudo a Montevideo, y la campaña siempre es una convocatoria a sumarte por las actividades, porque es más divertido para alguien que recién se está sumando. No conocía a nadie en Montevideo, no tenía amigos, y siempre tuve una cercanía muy fuerte por el MPP. Me sumo a militar a Gurises MPP y ahí reafirmo el sentido de pertenencia a la organización, a la 609, y bueno, y continúo militando hasta el día de hoy. Pero 10 años, en síntesis, hace 10 años. Bruno, vos también tenés un vínculo con el Instituto Cuesta Duarte. Contanos un poquito también cómo viene. Yo empecé a militar allá por 2004-2005. En el 2005 empecé la Facultad de Ciencia Económica, empecé a militar en el movimiento estudiantil y simultáneamente también a nivel de las bases del Frente Amplio en la zona donde vivía. Bueno, después en el 2010 inicié mi vínculo con el movimiento sindical como técnico asesor del PCNT en el Instituto Cuesta Duarte, donde ya estoy hace 15 años. Y bueno, eso, digamos, también me puso en contacto con los temas cotidianos de los trabajadores, los temas de la economía, presupuesto, seguridad social, trabajo, salarios. Pero en términos de militancia, bueno, soy un militante de base del Frente Amplio durante muchos años. Después me fui vinculando también a los temas de programa. Participé de los últimos congresos programáticos del Frente Amplio, trabajando en la elaboración de las propuestas programáticas. Y bueno, ahora, a partir de febrero, me va a tocar asumir una nueva tarea que creo que no es ni más ni menos importante
que otras que hay, es una trinchera de lucha, como decimos nosotros. No veo esto de la política como una carrera a lo que uno se dedica toda la vida necesariamente como algo para vivir de eso, sino que bueno, son distintas tareas, distintas actividades que uno va asumiendo, y la voy a tratar de hacer con la misma responsabilidad y entusiasmo que todas las anteriores tareas y responsabilidades que tuve. Buenísimo. Matías, para ser diputado, creo que la gente ya lo sabe, pero está bueno recalcarlo, que se necesita tener más de 25 años. Vos creo que estás ahí, si no sos el más joven, en esta nueva legislatura que va a comenzar en febrero. ¿Estamos ahí? ¿Puede ser? Aparentemente sí, Sí. tengo 26. 26, bien. En lo personal, bueno, vengo sí de una familia militante política, vinculada obviamente al Partido Colorado, desde mis abuelos. La primera elección en la que comencé a militar, doblando listas y repartiendo, fue en la elección del 2014, y ya en la elección juvenil de 2017 ya me involucré más. Participé de la elección y fui electo convencional nacional y departamental en representación de los jóvenes. Allí estuvimos en el Comité Ejecutivo Nacional en representación de los jóvenes, en la Prosecretaría Nacional de Derechos Humanos. Y de ahí no hemos parado, volvimos a ser reelectos en 2022, hemos integrado con Diego y otros compañeros la Coordinadora Nacional de Jóvenes, de hecho el año pasado hicimos con Diego y varios compañeros más una gira nacional, así que acá hay un proceso de renovación que se está notando, y a pesar de la juventud, también hay trayectoria en la juventud del partido. Me gusta esa frase y la voy ahora a tomar prestada, pero quiero antes escuchar a Diego también. Bueno, ya algo decía Matías de cómo llegaste, pero ¿desde cuándo comenzaste? Vos también sos joven. Sí, yo empecé en realidad por el año 2015, 2016, enseguida después de las elecciones. En aquel momento, el impulso que me lleva a mí a empezar en la política es una enfermedad de mi abuelo, que era el único colorado de mi familia. Toda mi familia frente amplista, yo era frente amplista, me consideraba frente amplista, si bien no militante, me consideraba afín. Y bueno, charlando con mi abuelo, de a poquito, que era el único colorado, me empezó a meter esas ideas, y en un momento él se enferma, y bueno, ya cuando se veía que la cosa venía fea, me pareció un lindo gesto de empezar a militar en el partido y que él me pudiera ver. Y bueno, así empecé, fue un acto, me fui metiendo cada vez más, de la mano de la militancia universitaria, que me parece una escuela fundamental en esto de la política. Y bueno, como decía Mati, el resto fue historia. Fue haciendo paso a paso, cada vez teniendo más responsabilidades dentro del partido, dentro del sector, al nivel de, bueno, hoy encabezar una agrupación de jóvenes. Y bueno, contento con la posibilidad que tenemos hoy de un partido que le abre la cancha a los jóvenes. Creo que queda claro en el Parlamento que es un Parlamento de transición, y particularmente el Partido Colorado es el que tiene menor promedio de edad, así que es una buena noticia. ¿Por qué la Cámara de Representantes, o por qué ser diputado para poder defender de alguna manera o velar por los intereses de la población? Eso que decía también Matías, de jóvenes pero con trayectoria. Es una responsabilidad enorme. Yo comparto lo que decía Bruno recién, de que nosotros consideramos que nadie es más que nadie, ni ningún militante tiene más valor por el lugar que ocupe. Aún así, es una responsabilidad y es una confianza que deposita cada sector, cada partido a la hora de conformar las listas también, porque eso es una confianza y es una sensibilidad enorme, y hay que estar a la altura de eso. Por más que nosotros consideremos que ningún militante es más que otro, es una responsabilidad enorme. Y en este momento creo que yo no creo en la renovación generacional per se, como porque sí nada más, porque en realidad si hay jóvenes que ocupan diferentes lugares pero que tienen una mentalidad vieja, por así decirlo, o tienen pensamientos más retrógrados, está bien, pero en realidad no va a ser el cambio sustancial a la hora de ocupar diferentes lugares. Entonces creo en una renovación generacional que a su vez venga con sustento, venga con contenido, con un poco de trayectoria también, y con ganas de querer cambiar las cosas, con ganas de que no todo siga como está. Y me parece que en este momento el sistema político, nosotros estamos incluso en un cambio global, donde el mundo va cambiando mucho más rápido, donde el mercado laboral va cambiando, donde la pandemia dejó una virtualidad que muchas veces se sostiene, donde los jóvenes cada vez es más difícil tener una casa propia, donde la tecnología también da un vuelco hasta en nuestra cotidianidad en redes sociales. Bueno, hay un montón de factores que afectan a nuestro día a día. Y es importante
poder también vivirlo, para poder generar una lectura, para poder incorporarlo, para generar políticas que acompañen un mundo que está cambiando y que muchas veces capaz un sistema político más avejentado no lo puede notarlo porque no lo vive, simplemente por eso, más allá de los partidos, porque no se vive. Entonces creo que ahí ocupar esos lugares, entendiendo que algunas cosas ya cambiaron y ya estamos viviendo un proceso así, es importante para poder pensar cómo hacer que esta sociedad sea más justa con esos cambios. Porque no podemos generar políticas que incrementen la desigualdad, que cada vez sea más difícil para un joven acceder a un mercado laboral formal, con derechos, porque en realidad lo que se incrementa también al modificar las relaciones del mercado laboral es la precarización. Ya dije, por la virtualidad, por las lógicas que se dan, porque los jóvenes somos 5 veces más desempleados que el resto de las personas. Entonces me parece que en ese enfoque va a ser un lugar importante el Parlamento para acompañar ese proceso adaptados al mundo en el que vivimos. Por eso me parece que está bueno que estemos ahí también quienes somos partes de este mundo. Bruno, ¿qué tipo de cosas se pueden promover o qué se puede cambiar desde ese lugar, teniendo también vos una trayectoria un poco más grande, también por edad, porque hay que decirlo? Yo, si quieren les digo, yo tengo 40, no pasa nada. Pero eso, ¿no? Como que uno cumple ciclos también, ¿no? Sí, o sea, el PIT-CNT desde ese lugar, ¿no? Y bueno, ahora en la Cámara de Representantes, ¿qué se puede hacer? Sí. Soy el más veterano de los 4, claramente. Yo me animé a decir la edad. 30 y pico, bueno. Dejémoslo ahí. Bueno. Más cerca de los 40 que de los 30, claramente. Pero bueno, sí, obviamente que es una responsabilidad importante estar en la Cámara de Representantes, representando a la voluntad popular. Nosotros creemos que hay un montón de cambios que hay que hacer en la vida política y social de nuestro país que se tienen que impulsar desde el Parlamento. Obviamente el primer año va a estar toda la discusión vinculada con el presupuesto, que de alguna forma enmarca después el quinquenio y las prioridades a dónde van los recursos. Ahí nosotros en el programa del Frente Amplio tenemos algunos énfasis que son bien claros, la necesidad de incrementar los recursos destinados a la vivienda, que es un tema donde el país tiene retrasos importantes, la cuestión de la pobreza infantil, hay propuestas que van en la línea y creo que eso ha sido un consenso que se ha ido generando en el sistema político, más allá de que lamentablemente en este quinquenio evidentemente las políticas no han sido suficientes porque a pesar de que hubo crecimiento económico, también aumentó la pobreza y la pobreza infantil, pero bueno, eso es un área que es prioritaria y que se va a tener que dar esa prioridad a nivel presupuestal. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos laborales, que es un área que yo he venido trabajando en los últimos tiempos, pero bueno, creo que también hay una necesidad de generar una nueva oleada de mejoras en lo que es los derechos laborales. Creo que en los gobiernos del Frente Amplio, si por algo se caracterizaron fue por la mejora a nivel de los derechos laborales. Bueno, la ley de negociación colectiva, la ley de 8 horas para el trabajo rural, la ley de responsabilidad penal empresarial, una serie de mecanismos legislativos que efectivamente mejoraron los derechos de los trabajadores y de la gente en general. Y bueno, creo que eso en estos 5 años se ha estancado bastante, no hubo avances en materia de legislación laboral, más bien en algunos casos hubo retrocesos, como en los cambios que se implementaron en la ley de negociación colectiva. Y bueno, uno de los planteos que tenemos desde la 1001, pero que también está en el programa del Frente Amplio, es generar mecanismos de avance en los derechos laborales. Ahí, por ejemplo, uno de los planteos que está es el tema de la reducción de la jornada laboral. Creemos que hay sectores de actividad que hoy tienen 48 horas semanales de trabajo, donde hay mucho esfuerzo físico y eso se tiene que ver los mecanismos para revertirlo, para que se vaya a una lógica más de 40 horas por semana en la industria manufacturera, en el transporte de carga, que son sectores donde los trabajadores llegan destruidos a los 60 años. ¿Vas a plantear un proyecto para reducir la jornada? Eso ya está establecido en el programa del Frente Amplio, o sea que va a haber una discusión, pero no en esta materia. No se ha avanzado. Obviamente que todas estas discusiones las vamos a dar en el conjunto de la bancada, de manera que surjan por acuerdo de la fuerza política, no es algo que va a plantear ningún sector específicamente, pero es algo que está en el programa del Frente Amplio como uno de los planteos en materia de derechos laborales. Después hay, que incluso ya se planteó en este periodo, un proyecto por parte de algunos compañeros en el Senado. También en el Senado, por ejemplo, hay un proyecto planteado que en este periodo no se consideró para ratificar el convenio 158 de la OIT, que tiene que ver con la justificación de los despidos, que Uruguay es uno de los pocos países que no tiene ese convenio, que lo que exigiría es que, bueno, que un empleador no pueda, digamos, despedir a un trabajador sin ninguna justificación y que tenga por lo menos que hacer el esfuerzo de
de establecer Claro. por qué hay un despido y de alguna forma garantizar el derecho al trabajo, que es algo que está incluso en la Constitución de la República. Y bueno, después hay otras cuestiones, la ley de trabajo en las plataformas, que en este es periodo verdad. hay una ley con media sanción, que era un proyecto que había presentado el gobierno, que desde nuestro punto de vista tenía bastantes problemas que habría que revisar. Y bueno, básicamente el planteo es una agenda vinculada con una nueva ola de mejoras en los derechos laborales para el conjunto de la clase trabajadora. Para nosotros es una prioridad. Muy bien. Y acá por el Partido Colorado, ¿cómo ven esta posibilidad de renovación que ustedes hablan en una bancada colorada joven? ¿Qué temas creen o les gustaría impulsar? Creo que era José Ortega que decía: jóvenes, haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros. Entonces, creo que esta posibilidad que tenemos los jóvenes en esta instancia de poder representar a la ciudadanía, a otros jóvenes, a otros mayores, a nuestros sectores políticos, creo que es algo muy importante. Y además creo que es importante esto que se está dando de que bajó el promedio de edad de la Cámara de Diputados en esta legislatura, por lo que he visto, a 44 años. Eso creo que es algo muy positivo, porque justamente lo que decía Julieta, nos enfrentamos a grandes desafíos. El mundo cambió en estos últimos 20 años como no lo había hecho en su historia. Y evidentemente que vivimos en un mundo cada vez más ansioso, más cambiante, que implica una cantidad de desafíos. Obviamente que es necesario, y una de las grandes preocupaciones que tienen los jóvenes, la generación de empleo. Y la generación de empleo en cuanto, por ejemplo, a la primera experiencia laboral. Eso es un desafío muy importante. Otro desafío, obviamente, es democratizar geográficamente el acceso a la educación terciaria. Por allí había un proyecto de ley sobre la creación de la universidad virtual que presentó Felipe Schipani en el Parlamento, diputado colorado, que creo que es importante que se pueda tratar, porque ayudaría muchísimo a muchos jóvenes del interior principalmente a que puedan tener educación terciaria. Y después se prestan muchos otros desafíos, evidentemente, en los que los jóvenes tenemos que trabajar coordinadamente. Y esta sinergia que hay, y el gran desafío que va a tener el próximo Parlamento de llegar a grandes acuerdos, dado que no hay grandes mayorías, creo que es un desafío interesante que los jóvenes vamos a poder sortear, porque creo que existe una gran posibilidad de diálogo y una gran capacidad de consensos en ese sentido. Diego, ¿qué temas te gustaría o qué temas crees que el partido tendría que llevar como prioridad una vez comenzada la legislatura? Sí, este es un tema que he pensado mucho, sobre todo en estos días, y creo que lo primero y principal es enmarcarlo en el contexto en el que estamos, ¿no? En el que ninguno de los partidos ni los bloques tiene mayoría, sobre todo en diputados. Que es donde se da sobre todo mucho más la negociación, más la charla. Y la primera conclusión que saqué y a la que llegué fue que qué suerte que haya tantos jóvenes, ¿no? Ayer lo hablábamos en otro canal de bueno, cómo los jóvenes a veces tenemos otra predisposición al diálogo, a sentarnos a charlar, capaz que porque no tenemos tantas rencillas pasadas o porque tenemos otro vínculo. Yo con Bruno, bueno, nos conocimos hoy, pero con Julieta hace tiempo que ya nos conocemos y podemos sentarnos a charlar. Hace poco, a instancias y a convocatoria del PNUD, logramos hacer un documento de acuerdos entre la juventud de los partidos políticos, y son todos señales que creo que la juventud venimos dando, que es importante sobre todo para dar los grandes temas, para hablar de los grandes temas que tiene el país. Creo que hay una agenda joven, creo que hay temas que nos tocan particularmente a los jóvenes. Se me ocurre uno muy importante, como es la salud mental, que creo que me parece que toca a todo el país y todas las generaciones, pero particularmente a los jóvenes. Tenemos un interés particular en el tema, pero sobre todo creo que más allá de esta agenda joven que podemos entender que tenemos, en el documento que nosotros generamos y las charlas que tengo con jóvenes de todos los partidos, creo que los jóvenes también hemos demostrado que podemos presentar propuestas en temáticas que no son necesariamente las que uno pensaría que son de jóvenes. Se me ocurre, por ejemplo, que se habló tema de vivienda.
fundamental, que evidentemente afecta a los jóvenes, sobre todo esa primera vivienda al que siempre se habla que los jóvenes tenemos dificultad de acceder, pero también evidentemente afecta a gente adulta, a gente mayor. Nosotros hemos discutido mucho en el documento del PNUD sobre el tema de la vivienda, decidimos al final no ponerlo porque bueno, era un tema mucho más profundo que derivaban discusiones y teníamos que sacar el documento. Pero hablamos también de seguridad, hablamos de discusiones grandes a nivel del país, como por ejemplo bajar la edad necesaria para ingresar al Parlamento. Se decía, Matías va a ser el diputado más joven de 26 años, pero bueno, empezamos a dar la discusión, ¿por qué con 18 años podés elegir pero no podés ser elegible? Bien, no llegamos a una conclusión porque es un tema bastante polémico, pero eso te deriva a otros lados. ¿Por qué tenés una Cámara que como mínimo te exige 30 años y la otra 25? Dan un montón de discusiones a las que me parece que los jóvenes podemos aportar, que no son necesariamente las que uno entendería que entran dentro de esta agenda joven, que nadie sabe muy bien qué temas son específicamente de jóvenes, pero que todos entendemos que hay algunos que nos afectan directamente. Y otro que particularmente a mí me toca cerca, porque lo presentó un legislador de mi partido, que es el proyecto de eutanasia, que creo que lamentablemente en este periodo no se pudo aprobar, y creo que en este que viene se va a poder aprobar por suerte, y en ese camino tenemos un compromiso especial, creo que ya a nivel juvenil, que por ejemplo la Coordinadora Nacional de la Juventud, la cual integramos con Matías, se manifestó a favor, y por eso celebro también que haya tantos jóvenes en el Parlamento, porque creo que este tipo de cosas, con un Parlamento joven y con otra visión de la vida, como decía Juli, se van a poder aprobar con mucha más facilidad, y eso es algo que se celebra. ¿Consideran eso también, que eutanasia debería aprobarse en esta nueva legislatura? Sí, creo que es una discusión que también tiene que dar la sociedad. A mí me pasa que no podemos sentirnos, no digo que este sea el caso, pero en cambios que pueden ser tan trascendentes, incluso filosóficamente para muchas personas, no podemos sentirnos vanguardia de nada ni querer imponer nada. Creo que es un proceso de discusión que se tiene que dar con los diferentes actores sociales, dejar claro cuáles son los objetivos, cuál es la propuesta. Creo que ahí, OPE lo ha trabajado bastante, y creo que se puede trabajar en esta legislatura sin mayores inconvenientes. ¿Cómo observan el tema de los resultados del 27 de octubre y cómo se están preparando las dos fórmulas de cara a este balotaje? Por un lado está el tema de la gobernabilidad, ¿no? De esto del Senado tiene mayoría del Frente Amplio y tiene que conseguir el diálogo y el consenso del otro lado, y por otro lado la fórmula de la coalición, en realidad del Partido Nacional, pero que integra la coalición, diciendo que tienen capacidad de diálogo, que van a poder llevarlo adelante. ¿Esto genera alguna especie de problema? O sea, sí o sí tendría que ganar Orsi, obviamente, para ustedes entiendo que sí, pero ¿cómo lo evalúan? Sí, o sea, yo creo que... ¿qué va a suceder? Porque ustedes van a estar en el Parlamento igual, eso es lo que quiero decir. O sea, si llegara a ganar la coalición, ¿qué va a pasar con esto que decía también Diego, ¿no? O sea, el tema del diálogo y demás. Sí, creo que desde el punto de vista estrictamente numérico, ahí el Frente tiene una ventaja, que es la mayoría en la Cámara de Senadores, que de alguna manera, en el caso de ganar la fórmula de Delgado y Ripoll, necesitaría tener el apoyo de los senadores del Frente Amplio para llevar adelante cualquier tipo de iniciativa legislativa y incluso para el nombramiento de los directores de los entes autónomos, etcétera, que se requiere venir al Senado. Y es difícil pensar que el Frente Amplio, que desde hace 50 años que actúa de manera unitaria, vaya a tener algún tipo de desprendimiento o algo por el estilo. En ese sentido creo que el Frente tiene una ventaja desde ese punto de vista, más allá de que en diputados está claro que ninguno de los dos grandes bloques tiene mayoría automática, llamémosle, y esas mayorías se van a tener que ir construyendo en cada caso. Después creo que desde el punto de vista más político, la discusión principal es, qué proyecto de país entendemos que es mejor que encabece el Poder Ejecutivo, desde nuestro punto de vista, obviamente, que es la fórmula de Orsi y Carolina, pero principalmente por eso, porque entendemos que representan un proyecto de país que, si bien puede tener puntos de acuerdo con el otro, esencialmente tienen diferencias importantes, que es la que se están poniendo en juego ahora en noviembre, y no iría tanto al argumento estrictamente de la composición del Parlamento,
Porque si no también en el 2019 nosotros tuvimos que hacer campaña para el balotaje sabiendo que no teníamos mayoría en ninguna de las dos cámaras. Pero viste que eso es lo que digo, la gente también lo ve, o sea, los que están usando los dos candidatos. Sí, sí, Por un lado, y o sea, es la un gobernabilidad es un argumento válido, ¿no? Es un argumento, pero creo que como Bruno, me parece que no tiene mucho sentido ese argumento. Claro. Digo, ha habido gobiernos que no han tenido mayorías en ninguna de las cámaras. Digo, por ejemplo, el gobierno de Sanguinetti fue un gobierno de tercios donde no había coalición todavía. Es verdad. Y tenías 10 senadores colorados, 10 blancos, 9 frente amplistas y 1 en Nuevo Espacio. Entonces estamos hablando de que un escenario más complejo que ese no había. Sin embargo, el gobierno salió adelante, pudo negociar y creo que ese no es el momento ni para uno ni para el otro. Creo que acá lo que, como decía Bruno, lo que está en juego es, bueno, qué modelo de país elige la gente, porque si bien evidentemente la mayoría del Senado es importante para el Frente Amplio, a la hora de designar, por ejemplo, directores de entes. Sí, votar venias. Yo como eventual parlamentario, o sea, qué mejor que poder sentarse a charlar con alguien, para bien y para mal, ¿no? Con alguien de otro partido para poder negociar cosas importantes para el país. Creo que ese es el rol del parlamentario, que capaz que estamos mal acostumbrados a tener mayorías todos y entonces hacemos lo que queremos. En realidad, me parece que el rol también es sentarse a charlar cuando no tenés mayoría y poder llegar a acuerdos. En un eventual gobierno de la coalición, con el Frente Amplio mayoría en el Senado va a tener que hablar, así como van a tener que hablar en diputados. Creo que ese es el escenario que tenemos y creo que la discusión de cara al balotaje tendría que ser otra, porque me parece que esa tampoco es que cala tanto en la gente, entonces me parece un poco intrascendente. Sí, es la señal que dé la ciudadanía. Acuerden. Claro. Siéntense a conversar y déjense de pelear todo el tiempo. Me parece que esa es la señal que dio y hay que respetar. Entiendo que la mayoría en el Senado es muy importante y es un factor importante, sobre todo si gana el Frente Amplio, pero en diputados es acuerden, siéntense y hablen. De hecho, creo que además en los principales temas que están sobre la mesa, como es la seguridad, el empleo, la preocupación por la pobreza infantil, todos los partidos políticos han dicho, bueno, tenemos que juntarnos todos a hablar de esto y en ese sentido es como, bueno, por favor que termine ya la campaña electoral para poder realmente trabajar claro. en conjunto. Ahora estamos a 2 semanas, por supuesto acá estamos todos en campaña, no paramos ni un día porque somos militantes, pero es el día después lo que importa sobre todo a la gente que está viviendo esta realidad es el día después. Y el día después implica que estemos en una mesa todos los partidos políticos, pero no solo, también la sociedad civil organizada, en los diferentes sindicatos, en las diferentes cámaras. Va a ser fundamental el diálogo y la articulación independiente de quién gane, sobre todo por estos grandes temas que creo que son los fundamentales y lo que hacen al día a día de la gente. ¿Pensás igual, Matías? Tiene que ser así, o sea, el 25 de noviembre deberían estar todos sentados poniéndose de acuerdo, o, bueno, tratar de, porque hasta ahora no se ha hecho, no se ha podido también, ¿no? Que eso es algo que creo que tenemos como debe, como sociedad, sociedad y sistema político, todos juntos ponerse de acuerdo, sobre todo el tema de la seguridad pública. Evidentemente que requiere de una gran madurez para todo el sistema político. Y creo que es una oportunidad también, una oportunidad para poder llegar a acuerdos, para poder dialogar y para poder ponernos, valga la redundancia, de acuerdo en las grandes preocupaciones del país. Creo que es, como decía Julieta, el desafío que definió la ciudadanía el pasado 27. Pónganse de acuerdo, ya no dentro de un bloque, pónganse de acuerdo en los grandes temas del país y lleguen a consensos entre personas que evidentemente tienen distintos pensamientos, distintas ideologías, pero creo que ahí tenemos que priorizar al ciudadano, tenemos que priorizar al Uruguay y creo que es un lindo desafío que obviamente nos motiva a estar acá. ¿Qué mensaje es? O sea, el mensaje de la ciudadanía de, en el momento en el que creo que todos los analistas coinciden en que hay más polos, más crispación, es el momento en el que la ciudadanía nos pone en el lugar de, no, hablen, acuerden, no usen mayorías. Creo que ese es el mensaje que tenemos que recibir nosotros. En un momento, una coyuntura política tanto nacional como regional en el que todo parece ser blanco o negro, Uruguay una vez más creo que va a ser ejemplo de gris en esto. Exacto. Muy buenos titulares están sacando, me felicito. Quería hacerles una consulta, voy a empezar con Bruno, por el tema del plebiscito de la reforma de la seguridad social, algo que el Partido Comunista junto a organizaciones sociales, Partido Socialista, llevó adelante esta campaña por el sí. Si consideras, en este caso te pregunto a vos que estás aquí, si esto le restó votos o le
complicó un poco la cantidad de votos o adhesiones al Frente Amplio. Te lo pregunto también porque la ex vicepresidenta Lucía Topolanski lo afirmó en una entrevista a los pocos días de las elecciones. Sí, en realidad es imposible dar una respuesta cierta porque implicaría un escenario contrafáctico que no conocemos. Nosotros la campaña la llevamos adelante en el entendido de que era algo que aportaba en un tema relevante para la gente en la discusión pública. Después terminó siendo un tema central de debate y creo que hay mucha más información hoy en la ciudadanía sobre el sistema de seguridad social, los problemas que tiene, las cosas que hay que cambiar, que la que había hace unos meses. Creo que el resultado del plebiscito fue un resultado bueno, a pesar de no llegar a las mayorías exigentes que están marcadas por la Constitución, del 50% más 1. Y creo que lo otro que queda establecido también, si uno ve los resultados, es que hay una mayoría social, digamos, que lo que plantea es que hay que hacer cambios al actual sistema de seguridad social. Porque si uno mira, bueno, todos los votos que tuvo el Frente Amplio, cerca del 44% del total de votos, más los que votaron el plebiscito, votando a otros lemas o incluso votando en blanco, pero votando la papeleta del sí, hay más de un 50% de los votantes que lo que dicen es hay que modificar cosas de la actual reforma que hizo este gobierno, que es de alguna forma una reforma que lo que hizo fue sobrecargar sobre el peso de los trabajadores, ajustar las cuentas de la seguridad social y empeoró el sistema de AFAPs, básicamente haciéndolo obligatorio y generando mecanismos que hacen que este sistema sea peor de lo que había antes del 2023. Entonces, a lo que estamos comprometidos, y es lo que establece el programa del Frente Amplio, es ir a un diálogo con las organizaciones sociales, un diálogo genuino, no solamente un diálogo de expertos, obviamente que con información rigurosa arriba de la mesa, que permita revertir las cuestiones más inconvenientes de la reforma que hizo este gobierno, que básicamente implicó aumentar la edad bastante al barrer, con muy pocas excepciones, y bajar las jubilaciones, al mismo tiempo que se empeoró el sistema de AFAP, y bueno, básicamente también discutir el financiamiento del sistema, que es lo que estuvo ausente en la reforma que hizo este gobierno. ¿Sí? No se discutió, por ejemplo, todo el sistema de aportes patronales. Hoy aporta menos a la seguridad social el dueño de grandes propiedades de tierra que lo que aporta el dueño de un taller mecánico en Montevideo y de lo que aportan los trabajadores. O sea, tenemos un sistema que es injusto en cómo se financia. Eso de la reforma de este gobierno no lo tocó. Nosotros creemos que eso hay que discutirlo con madurez, generando acuerdos y de manera de que el sustento financiero de la seguridad social, que es algo que nos preocupa a todos, no recaiga solamente sobre las espaldas de los trabajadores y de los jubilados, como ocurrió con la Ley 20.130, y se distribuya en aquella lógica que para nosotros es como una especie de mantra de que pague más el que tiene más para que pueda vivir un poco mejor el que tiene menos, ¿no? Aquello que decía Artigas, de que los más infelices sean los más privilegiados, básicamente eso, ¿no? Pero bueno, hay que discutirlo en un diálogo que entendemos que tiene que ser también una de las prioridades legislativas en el año que viene. ¿Qué pensás vos, Julieta? ¿Eso afectó el MPP, no ensobraba la papeleta, tampoco hacía campaña a favor del sí? Sí, yo creo que... Y también es un tema que el Frente Amplio en los 15 años no lo tocó, el tema de la seguridad social. Bueno, lo tocó, sí. Ahí tendríamos que, bueno, tendría que tener una respuesta como de 10 minutos más, bien, pero sí. Pero no se reformó todo. Se limitaron las comisiones que cobran las AFAP. Eso es verdad. Y en el 2007 hubo un gran diálogo social justamente para flexibilizar que las personas pudieran jubilarse, se aumentaron hasta un 300% de las jubilaciones, hubo una reforma importante. Obviamente que hay que profundizar porque el mundo está cambiando, como decíamos, y bueno... me parece que los plebiscitos en las elecciones ya de por sí entreveran un poco, en general. También pasó con el de los allanamientos nocturnos. Creo que entrevera porque da otros focos de discusiones por fuera de la campaña y porque también que cada uno va mezclando temas, pero en general los plebiscitos me parece que deberían hacerse fuera de las elecciones nacionales. Y creo que eso hace que entrevere. Después creo que no haya salido el sí, en este caso la seguridad social, es difícil saber los factores, creo que son múltiples, por desinformación, porque no hay papeleta del no, porque hay personas que capaz no querían estar en la Constitución, porque no estaban de acuerdo con todos los puntos, por sobreinformación, o sea, creo que es difícil decir por qué no salió. Ahora, hay una realidad que creo que estamos todos de acuerdo, es que hay jubilaciones que están sumamente sumergidas. Hay personas que están terminando su vida o están en el tramo final de su vida con 2 pesos, que no les da para nada. Creo que eso, es una realidad, es así. Subir la edad de años al barrer sin poder considerar los diferentes trabajos también es un hecho.
Y creo que ahí es parte del diálogo que tiene que dar el Frente Amplio, es cómo mejorar las condiciones de vida de la gente, que es lo que veníamos hablando hoy. La reforma del gobierno fue meramente jubilatoria. Nosotros esta campaña nos tuvimos que poner las pilas, y eso lo agradezco mucho al PIT-CNT, porque nos sentamos todos a estudiar sobre seguridad social, o al menos los militantes y los que estábamos más a la vuelta, los periodistas también, todos a estudiar sobre seguridad social, cuando no era un tema que capaz veíamos que iba a estar tan fuerte en la campaña. Y estábamos de hecho, todos por momentos estudiando. fue mucho más potente, se habló muchísimo más, como vos decías, en los medios, que incluso hablando de las propias elecciones. Claro, tuvimos que, de verdad, fue de una pedagogía tremendo y muchas veces autoformativa. Y ahí te das cuenta que seguridad social, además, no era meramente lo jubilatorio que hizo este gobierno, sino que es, hasta como decíamos recién, los cambios en el mundo laboral, la automatización del trabajo, la cantidad de empleados, de trabajadores que están en negro. Ahí tenés más de 500.000 de personas que ganan menos de 25.000 pesos. Eso también hace. Entonces, creo que en un sistema que está siendo por demás injusto, más allá de que el plebiscito no haya salido, hay que pensar cómo mejorar las condiciones de vida de la gente en términos de seguridad social. No solamente a las jubilaciones, que capaz era más difícil para la gente de mi generación pensar en las jubilaciones cuando no podés vivir el día a día. Y creo que eso también puede haber sido un factor de pensar, bueno, qué difícil o que falta tanto verme en 65 etapa. años, Claro. Cuando en realidad no estoy encontrando trabajo ahora y quiero una respuesta ahora, porque no sé cómo proyectar mi vida para el próximo mes. No sé. Entonces también puede ser un factor que no poder no hacerlo tan tangible. Ahora, eso también es seguridad social. El acceso a una salud de calidad también es seguridad social. Los aportes que se realizan es lo más obvio que es seguridad social, pero también otro montón de cosas. Y eso tiene que estar sobre la mesa. ¿Qué piensan Partido Colorado, chicos, acá? Sobre esto. Este tema se metió en la campaña, por supuesto, de lleno. Se metió en los jóvenes se han informado. ¿Qué sienten ustedes que también se mueven en círculos con gente joven? Por eso también les pregunto, más allá de lo político. Bueno, evidentemente, como decían, era un gran desafío porque habían dos plebiscitos totalmente distintos, que hablaban sobre temas totalmente distintos, que también prestaba a la confusión y muchas veces a la desinformación, es real. De todos modos, creo que en toda instancia de elecciones la ciudadanía da un mensaje y hay que escuchar ese mensaje. Evidentemente creo que con respecto al plebiscito de la seguridad social se manejaban muchas hipótesis que prestaban a la desinformación, y si bien se desarrolló todo un trabajo a través de los partidos políticos, los medios de prensa, aún notamos que en la juventud no estaban adecuadamente informados, habían muchas dudas, por lo menos lo notábamos en la calle, además por estas dos papeletas y eso que decía Julieta, de que no existía papeleta del no, evidentemente. Así que era un gran desafío. Sí, a ver, Diego. Yo con respecto a la pregunta específica, que es si esto dividió al Frente Amplio, yo creo que sí, que eso es evidente. Yo no me atrevo a decir si eso lo perjudicó o no. Sí sé, y acá es un análisis más político, que por un lado tenías un bloque Frente Amplio que tenía una postura dividida con respecto a un tema, y por otro un bloque coalición que iba uniforme, en contra, con una postura clara. Eso creo que la gente lo recibe y lo siente también. Y por otro lado, creo que sí, evidentemente, cuantos más plebiscitos haya, más la gente se va a confundir. Me acuerdo unos días antes de la elección que hicieron un ping-pong algunos medios en la calle y le preguntaban ¿qué vas a votar? Y decía, ¿le vas a votar la seguridad social? Y la respuesta de uno de los chicos era, sí, quiero que haya más seguridad en la calle. Entonces, yo creo que sí, nosotros aprendimos mucho de seguridad social y eso es realmente algo valorable. Para el PIT-CNT puso el tema en agenda, puso un tema del que nadie pensó que iba a estar estudiando a veces un día de semana hasta tarde, y me parece que eso es algo valorable. Me parece que no era evidentemente el camino, y así lo dijo la ciudadanía, y creo que como todos los otros temas que dijimos recién que vamos a tener que charlar, ¿por qué no vamos a tener que charlar otras cosas que por ahí no se incluyeron en la reforma del gobierno? Que es cierto que en algunas cosas por ahí uno puede sentir que hace falta más. A veces la política, como decía el querido Adrián Peña, es el arte de lo posible.
y todo lo que sea para mejorar, creo que nosotros estamos para dar el ejemplo de que nos podemos sentar a charlar, nos podemos sentar a ver qué se puede mejorar, qué podemos agregar, y creo que ese es el mensaje que tenemos que dar nosotros. Si nosotros que estamos empezando ya empezamos a dar un mensaje de no vamos a hablar nada, me parece que la esperanza que podemos transmitir es bastante poca. Así que creo que tenemos mucho para construir. Muy bien, se me fue el tiempo. Si quieren decir Volando. algo final, así cortito, 10 segundos cada uno. Desafíos, así. Estamos expectativas. a 12 días de una Nada, elección nacional. Creo que se está transitando con mucha paz y con una buena convivencia. Lo que se elige este 24 de noviembre va a ser determinante en muchas cosas y en otras cosas vamos a tener que hablar. La recomendación a la ciudadanía es mucha calma a la hora de escuchar las diferentes propuestas. Nosotros apoyamos la propuesta país que ofrece Yamandu Orsi y Carolina Cose. Nos parece que es fundamental que este país esté liderado en el próximo periodo por el Frente Amplio. Ya hizo muchísimas cosas buenas, pero en realidad esto se trata de a futuro. Creemos que vivimos en un país mucho más desigual, donde la gente no está llegando a fin de mes, donde el encarecimiento de la vida es brutal, donde las noticias de seguridad están espantando el nivel de violencia recrudecida en las calles, y el Frente Amplio no tiene una postura soberbia de decir nosotros venimos con la varita mágica a resolver todo. Tiene una postura de mucha apertura y con propuestas concretas para empezar a poner sobre la mesa y mejorar las condiciones de vida de la gente. Así que le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe en el 24 de noviembre. Bueno, uno de ustedes, vamos, rapidito, Diego. Dale. Bueno, nosotros por el contrario estamos llamando a votar por la fórmula de Delgado y Ripoll. Creemos que es la fórmula que ofrece certezas a la ciudadanía, la que no propone un diálogo, sino que un rumbo claro, y en ese sentido es que este próximo 24 llamamos a seguir con las reformas positivas que tuvo el gobierno y a mejorar las que por ahora no se han podido hacer, pero seguramente en estos próximos 5 años se puedan hacer para tener un Uruguay más próspero y más futuro. Bruno, Diego. Diego ya dijo. Matías, ¿algo más? Una última reflexión Perdón, bien no quiero breve. censurar, sino que horrible. Llamar también a la población a que obviamente vote a conciencia el día 24, pero después que se mantenga participando, organizada, la gente que está en los barrios, que participa en organizaciones sociales, en un sindicato, que no es votar y después 5 años me voy para mi casa, sino que también desde el Parlamento vamos a necesitar que la gente esté participando, reclamando, exigiendo, proponiendo y organizada, y vamos a tener una mejor gestión que solamente no pasa por un buen Parlamento y un Poder Ejecutivo, que sin duda son lugares claves, sino también por una sociedad organizada, participando, proponiendo, reclamando. Nuestro candidato desde la interna dijo que ante todo era coalicionista. De modo que estamos apoyando este proyecto que encabeza Álvaro Delgado y Valeria Ripoll con mucho entusiasmo, porque sabemos que hay un proyecto a largo plazo y un segundo gobierno de transformaciones en el que hay que hacer hincapié, como decía Diego, sobre muchísimos temas que han quedado por resolver, pero muchos sobre los que hay que avanzar. Seguridad, empleo, salud mental, como decía Diego, son elementales, y en ese sentido estamos apoyando este proyecto de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll con mucho ahínco. Muy bien. Muchísimas gracias, Julieta Sierra, Bruno Giometti, Gracias. Matías Duque y Diego Ribeiro, ya de la casa también. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Nos vamos a una pausa y ya vamos.